Buenos días, chicas, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy, continuando con el caso clínico. Ya estamos casi por culminarlo, de hecho. Entonces, nada más recordando algunos pasos muy importantes para el mismo y sobre todo porque es algo que van a estar aplicando, ¿no? Entonces, recuerden, siempre llegar a una determinación del total de calorías. Aquí la sugerencia es de que lo traten de redondear en el sentido de hacerlo más práctico para ustedes, ¿no? Ese requerimiento energético estimado. Posteriormente determinar pues cuál va a ser el porcentaje de los nutrimentos para poder conocer la cantidad de calorías y de gramos de los que estamos hablando. También recordarles que las proteínas y en ciertas patologías o bien en ciertas situaciones muy puntuales, de pronto sí es necesario saber cuántos gramos de lípidos o cuántos gramos de carbohidratos estamos dando por cada kilogramo de peso. Ahorita, derivado a las diferentes patologías que hemos visto, realmente, pues no lo podemos ubicar, ¿no? Pero en el contexto, por ejemplo, de la nutrición deportiva, a veces sí es importante saber cuántos gramos de carbohidratos estoy yo administrando por cada kilogramo de peso. Entonces, en ese caso ahí hubiéramos considerado este factor. Posteriormente, recuerden, hay dos metodologías diferentes, ya sea que yo fracciono para tener la misma cantidad de nutrimentos o bien que guarden una relación los nutrimentos por cada tiempo de comida y el fraccionamiento puede ser desde uno, ¿no? Que realmente es poco probable, hasta incluso hablar de décimos, que es muy fraccionado y no quiere decir que por décimo yo voy a hacer 10 comidas, sino que en el número total de comidas que yo vaya a realizar puedo distribuir entre 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el volumen de décimos que yo quiero. Entonces, aquí la ventaja y es muy recomendable para situaciones muy precisas, por ejemplo, en el contexto práctico, el paciente que vive con diabetes y que está en tratamiento con insulina, muchas veces este tipo de esquema nos da mucha flexibilidad para que el paciente pueda intercambiar la cantidad de carbohidratos, o bueno, la cantidad, los alimentos que están contenidos en cada tiempo de comida. ¿Por qué? Porque la cantidad de carbohidratos va a ser constante. En la otra metodología, ya un poquito más flexible, es que yo destine porcentajes y lo único que me interese conocer, pues sea las calorías totales. Aquí ya no discrimino si hablo de 750 calorías, por ejemplo, en este caso del desayuno, y que a lo mejor las 750 fueran de puro fruta, cereal y a lo mejor un alimento de origen animal. Ahí realmente no me interesa, lo único que quiero hacer es una distribución de la energía. Ya que ustedes determinaron cuál va a ser el manejo que ustedes van a tener ahí, está lo que es la determinación de este llenado del cuadro dieta sintético y que recordamos lo podemos hacer iniciando por proteínas, primero que yo destine cuánto voy a administrar de proteínas, posteriormente de lípidos y al último carbohidratos, o bien empiezo por los carbohidratos, posteriormente me voy por proteínas, ahí ahorita se quitó la pantalla, pero ahorita vuelve, empiezo por carbohidratos, posteriormente por proteínas y finalmente por lípidos. Ahora, aquí, en este puntito, es lo que aplica muchas veces cuando estamos trabajando pacientes donde no me interesa, por ejemplo, saber si voy a trabajar con un paciente nefrópata. Aquí en este punto yo tengo que hacer un paso adicional, que es justamente el que vamos a revisar hoy. No porque estemos trabajando con un paciente nefrópata, recordemos que principalmente es un paciente de síndrome de intestino irritable, pero aquí, ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a dejarlo en stand-by, esta pantallita, y les voy a cambiar para que observemos. Y es, sobre todo ahorita tengan a la mano lo que es
pues su Excel. A ver, permítanme un segundo. Denme un segundito, nada más estoy haciendo grande la pantallita. Ay, permítanme. Entonces, este es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para Pacientes Renales. Se ve muy chico, ahorita lo voy a tratar de hacer lo más grande posible, nada más que nos va a mover un poquito la pantalla. A diferencia del otro Sistema Mexicano de Equivalentes, aquí la ventaja que tiene es que precisa, pues, cuánto contiene de agua por alimento, bueno, por grupo de alimento, cuánto de calcio, cuánto de fósforo, potasio y sodio. Reitero, en ciertas situaciones muy precisas, sobre todo paciente renal, obviamente, lo que nos interesa es poder tener un control preciso de estos minerales. Sin embargo, esto no quiere decir que únicamente para esas situaciones se va a utilizar. En el contexto práctico, nosotros lo podemos utilizar sobre todo para el paciente que, por ejemplo, vive con hipertensión o bien que preciso realizar una restricción del sodio, para lo cual quiero que observen sobre todo que los alimentos que pueden ser bajos o altos en sodio, pues principalmente es el grupo de los cereales y tubérculos, el grupo de las leguminosas, los alimentos de origen animal. Ojo, aquí no quiere decir que los alimentos de bajo, moderado o alto aporte de grasa no tengan, simplemente es ahí algo que debemos estar revisando puntualmente ya en la listita. Igual en el caso de los lácteos, yo puedo tener aquellos que son de bajo y alto aporte de sodio y los aceites y grasas. Entonces, y bueno, también los azúcares líquidos, sobre todo, pues, por ejemplo, algunas bebidas, ¿no? Y condimentos, porque ahí tenemos condimentos, como es el caso, por ejemplo, del Nor Suiza, donde pues obviamente hay una cantidad de sodio. Entonces, aquí, en este ejemplo de este paciente que teníamos, vamos a precisar, conocer, pues, cuánto de cada cuánto. Entonces, a ver, denme un segundito para anotar las porciones equivalentes totales que tiene. Este es el ejemplo. Listo, ya es que no lo tenía a la mano, pero por ejemplo, en este caso de este paciente tenemos 14 porciones de cereales, entonces aquí parte del planteamiento es decir, ok, entonces, ¿qué grupo o qué alimento tengo yo en este grupo de cereales? Asimismo en el caso de leguminosas, asimismo en el grupo de los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque como les decía, una vez que nosotros estamos, desde que estamos trabajando con el cuadro dieto-sintético, es muy importante que nos vayamos imaginando el menú. Y sobre todo aquí lo que es muy interesante de este paciente es que la base de sus hábitos en cuanto a la alimentación podemos decir que no es la mejor. Entonces hay muchas áreas de oportunidad para trabajar y pues también a través del el plan dietético nosotros lo podemos ir orientando pues de una forma más, o sea, de una forma más sencilla, ¿no?
Entonces, quiero irme primero con el grupo de los alimentos, de los cereales que son bajos, ¿no? En sodio. Permítanme tantito. Bueno, nada más aquí voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? En el caso de este paciente recordarán que tenemos las leguminosas, pero únicamente estamos considerando el administrar frijoles o el indicar frijoles porque con base al recordatorio de 24 horas, yo sé que es algo que consume habitualmente. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuanto a las leguminosas, obviamente le voy a mandar, pues realmente baja en sodio, porque si se dan cuenta, los frijoles únicamente me está haciendo alusión a los enlatados. Entonces, aquí la sugerencia va a ser que sean frijoles, pues, caseros, ¿no? Principalmente. Ahora sí, tenemos el grupo de los cereales sin grasa, bajos en sodio. Entonces, un cereal que nosotros teníamos era el arroz. Por ejemplo, aquí lo tengo el arroz precocido, incluso cocido, lo cual me da oportunidad de trabajar una buena dieta. Vamos a revisar si está, recuerden que estaba aquí, por ejemplo, este paciente que consumía bastante bolillo. Entonces, miren, aquí está igual el bolillo. Ya voy teniendo dos alimentos y lo último que me falta corroborar es que esté la tortilla. Y sí, obviamente va a estar, nada más es como para que vayan echando ojito en los alimentos que están aquí en este grupo. Y pues son sobre todo aquellos que no están como muy procesados principalmente. Nada más que vamos de una vez revisando. Tengo pasta, por ejemplo, también es algo bueno en el sentido de que puedo proponer alguna preparación con pastita. Y pues aquí está obviamente la tortilla, ¿no? Era de esperarse que estuviera presente. Ahora, en cuanto a los alimentos de origen animal, aquí recuerden que esta persona tenía tanto de bajo como de moderado aporte de grasa, ya que en su consumo habitual tenía alimentos de alto aporte de grasa. Ahorita le estoy cambiando un poquito rápido para no entretenernos tanto en esto, pero vamos a ver. En los alimentos de origen animal de muy bajo aporte en grasa, recuerden que ese alimento no lo teníamos marcado, más bien tenemos los que son bajos en grasa. Que ojo, no quiere decir que no vaya a consumir nada de esto, ¿no? Al contrario, si puedo meter filete de res o de pescado, pues adelante, lo meto. Y al contrario, le digo ese día, si gustas complementar con un poquito más de aguacate o, por ejemplo, una cucharadita extra de aceite de oliva, está bien, no te va a representar algún problema. Aquí ya, obviamente, no me voy a regresar, pero, por ejemplo, aquí quiero que observen la lista de los alimentos, sobre todo en la hoja anterior. Obviamente los que más tienen sodio siempre son todos los embutidos. Entonces, pues aquí este paciente obviamente no le vamos a estar recomendando ese tipo de alimentos. Aquí ya tengo los que son bajos en sodio y tengo alimentos, tal es el caso de atún, arrachera, bueno, no le voy a decir que coma calamar frito, ¿verdad? Pero carne de res, carne molida, sobre todo molida especial, si quiere de pronto prepararse él de forma casera algún alimento como hamburguesas, ¿no? También tengo molida,
ostión, permítame. El pescadito blanco, queso fresco, sobre todo recuerden, este paciente consumía sí consume queso, nada más que el tema aquí era que era principalmente queso Oaxaca. Entonces, aquí podemos ver que tenemos bastante área de oportunidad para trabajar, ¿no? Nada más es queso cottage, jamón, aquí ya son los que son alto aporte en sodio. Y también vamos a revisar moderado, ahí ya me salté, aquí están los de moderado, bajo en sodio, igual bistec, costillas, sierra, que es pescado. No le voy a decir que coma caviar, ¿verdad? Porque estos ya son los altos, pero hay una cantidad de alimentos de origen animal dentro de los que son bajos en sodio considerable. Entonces, ya que me doy una idea qué es lo que voy a manejar aquí, me regreso a mi tablita principal y ahora sí. A lo mejor, yo en este caso, por la edad del paciente, por la patología principal y las molestias principales que tiene, por la edad, por su estilo de vida, a lo mejor pueda establecer una meta en cuanto a la restricción de sodio, pues un poquito más amigable, es decir, no le voy a decir que únicamente consuma 1000 miligramos de sodio, porque a lo mejor en ese caso todavía le estaría siendo más complicada la dieta. Entonces, en este sentido, yo aquí me puedo manejar con la siguiente línea de razonamiento. En cereales yo ya vi que principalmente están los alimentos que él consume contenidos en aquellos que son bajos en sodio. Entonces, pueda incluso decir, únicamente le voy a sugerir estos alimentos bajos en sodio. Entonces, yo tendría que multiplicar esos 50 miligramos que me está aportando cada porción por las 14 totales que yo había asignado. Entonces, estamos hablando de 700 miligramos de sodio. En el caso de las leguminosas, por igual, puedo sugerir que sean principalmente frijoles, sobre todo frijoles caseros. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando y antelándome para a lo mejor poder jugar con los alimentos de origen animal entre dejar, digámoslo de este modo, a lo mejor una tercera parte de aquellos que entran en el grupo de alto aporte de sodio y a lo mejor el resto, 2/3 restantes, pues para aquellos alimentos que son bajos en sodio. Entonces, en este sentido, las leguminosas hago únicamente la sugerencia de aquellas que son bajas en sodio, son 80 miligramos por las 2 porciones que yo tengo establecidas para este plan dietético, estamos hablando de 160 miligramos. Ahora, el siguiente grupo que tengo es el de los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa. Son 4 porciones y 3 de moderado aporte de grasa. Ahorita ya estuvimos revisando y sobre todo quesitos y embutidos son los que me pueden repercutir en un momento dado. Si no los incluyo en este tipo de paciente que sé que tiene un estilo de alimentación no muy ideal, entonces a lo mejor, bueno, aquí son 7 en total porque reitero, no considera o no discrimina, ¿no? De que si tiene más grasa tiene más sodio. Entonces, aquí estas 7, a lo mejor una tercera parte, aprox de 7 son 2.1 porciones, entonces a lo mejor de estas 7 yo destino 5 para bajo aporte de sodio, entonces obviamente multiplicaría esas 5 porciones por los 40 miligramos, que estaríamos hablando de 200 miligramos, y las otras 2 porciones de alto aporte de sodio, son 350 miligramos, estoy hablando de 700 miligramos. Y aquí digo, madre mía, 750 ya 700, perdón, ya es algo considerable.
Ahora, en el caso de alimentos del grupo de aceites y grasas, pues por lo que administré yo principalmente de lo que es sodio en alimentos de origen animal, pues optaría por decir, naturalmente voy a sugerir principalmente aquellos que son bajos en sodio. Aquí yo tenía un total de 7 sin proteína y 3 con proteína, en un total de 10. Entonces aquí son 25 miligramos los que me está aportando de sodio. Lo multiplico, obviamente, estaría hablando de 250 miligramos. Ahora, si sumamos los miligramos totales que establecimos, son 700 de los cereales más 160 de las leguminosas, más 200 de los alimentos de origen animal con bajo aporte de sodio, más 700 de los de alto aporte de sodio, más 250 de los aceites y grasas, yo aquí estoy teniendo 2010 miligramos. Entonces, aquí en este caso, si se dan cuenta, 2000 miligramos de sodio realmente es una cosita buena, ¿no? O sea, no queda tan, ¿cómo decirlo? Tan, ahí se me fue el nombre, tan insípido, ¿no? Pero no me encanta porque aquí a lo mejor, si el paciente me pregunta por la sal, pues yo a lo mejor diría, supongamos que yo dejo la restricción en unos 2200 miligramos, entonces estaríamos hablando de que realmente este paciente tendría para distribuir súper poquito, ¿no? Realmente no es algo que me sirva, son 190 miligramos. Aquí quiero que recuerden el ejercicio que hicimos en evaluación del estado de nutrición para convertir los miligramos de sodio en sal y viceversa. Entonces, aquí en este ejemplo que estamos viendo puntualmente, ¿no? De decir, órale, ya quedaron 2010 miligramos totales calculados y yo voy a indicar que en total sean 2200, estos 190 que yo tengo, lo multiplicaría por mi factor de conversión. Recuerden que el factor de conversión es el resultado de la suma del peso molecular del cloro y del sodio, que compone la molécula del cloruro de sodio, entre la división del peso molecular del sodio y nos daba ese valor de 2.54. Entonces aquí 190 miligramos por 2.54, estoy teniendo por resultado que yo le estaría indicando a este paciente que por mucho podría agregar casi medio gramo de sal en sus preparaciones del día. Sin embargo, si ustedes lo escucharan así como de medio gramo, pues realmente hasta se sentirían un poco desanimadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer la corrección siguiente, decir, bueno, yo quise ser flexible con este paciente, sin embargo, no está siendo como tan viable, ¿no? O no me encanta, ¿no? Porque de pronto entonces, si quiero trabajar el hábito de que estime la sal, que la ubique, que la dimensione, pues entonces optaríamos por decir, bueno, entonces de los alimentos de origen animal, cancelo los que había destinado de alto aporte de sodio. Aquí están, 350, yo realmente los estaría administrando únicamente de bajo aporte de sodio, que eran 7 en total. Entonces ahí hacemos la corrección. 7 por 40 son 280 miligramos. Permítanme tantito y volvemos a calcular cuánto me queda entonces. 160, 80, 50. Fíjense, aquí lo que ocurre es que si yo quito esos alimentos de origen animal con alto aporte de sodio y los dejo únicamente de bajo aporte de sodio, estaría aportando en la dieta 1390 miligramos de sodio. Y aquí, por ejemplo, ya está más flexible porque yo puedo decir, ok, entonces ya tengo esta libertad de decir sal, ¿sí? Y una cantidad que no suene
tan poquita. Por ejemplo, aquí tengo disponibles para distribuir 810 miligramos de sodio, 810 por 2,54, son aproximadamente 2 gramos de sal. Salen 2057 miligramos de sal. Recuerden que es hacer una conversión de miligramos a gramos. Entonces, pues ya suena más amigable, ¿no? Decir, sí, sí puedo utilizar aproximadamente unos 2 gramos, que es lo de la punta de una cucharada chiquita, de una cucharada cafetera, en las preparaciones de su día a día. Y aquí el paciente entonces pues ya empieza a ubicar este concepto de medir la sal, ¿no? De tener un consumo más responsable de sal. Entonces, no vamos a continuar con, por ejemplo, lo que es calcio y lo que es fósforo, potasio. ¿Por qué? Porque reitero, esto realmente ya se hace más que nada con pacientes que tienen patologías renales, pero aquí sería muy similar en el sentido de que si estuviéramos trabajando un plan para paciente con enfermedad renal, lo que tendríamos que hacer sería exactamente lo mismo, es decir, distribuir aquellos alimentos bajos y altos en calcio en el plan, alimentos bajos y altos en fósforo y alimentos bajos, moderados y altos en potasio para poderle hacer la sugerencia al paciente y decir, su plan principalmente se compone de esto. Ahora, aquí hago una aclaración porque a diferencia, pues no es como que digamos, permíteme, déjame, le voy a agregar una cucharadita de calcio a la sopa para que tenga mejor sabor, ¿no? O déjeme, le agrego un poquito de potasio para que sepa rico. No, aquí en el contexto práctico lo que muchas veces se utiliza es explicarle al paciente todos los alimentos que están indicados en su plan dietético. Y, por ejemplo, si de pronto llega a tener una situación de que no tiene disponible algún alimento o tiene antojo de algún alimento que esté en el grupo de alto, lo que se indica es frecuencia, es decir, a lo mejor solo una vez a la semana me va a estar consumiendo usted un alimento que entre en este grupo de moderado y alto aporte de potasio. Mencioné ahorita el potasio porque si se dan cuenta principalmente entran frutas y verduras. Lo que ocurre muchas veces es que el paciente de pronto se aburre de la misma fruta o de la misma verdura y quiera darle un poquito de variedad. Y otra indicación también relacionada al potasio es que recuerden, en el paciente que tiene una restricción de sodio, pues sodio y potasio siempre se tienen que manejar constantes, es decir, si yo estoy haciendo una dieta hiposódica de 1500 miligramos de sodio, también deben ser 1500 miligramos aprox de potasio que yo estoy dando. Entonces siempre van como juntos a la manita. Aquí nada más hago este pequeño paréntesis para integrarlo y ya ahorita en este punto ustedes pues ya tienen la idea de cómo se trabaja en una dieta normal y cómo se trabaja en una dieta de un paciente con enfermedad renal. Entonces, como pueden observar, el hacer dietas realmente a mano, que aquí a pesar de que nos estamos valiendo de Excel, pues sí tiene su chiste, o sea, más allá de pensar nosotros, sí, le voy a indicar este alimento orgánico o este alimento que es nutracéutico y que vi que era casi la cura de todo, pues no, realmente de base, en un sentido cuantitativo, sí implica un análisis, sí implica jugar con esta parte de pensar en los números, pero también ir pensando en el menú. Y sobre todo se los digo porque seamos realistas. Lo que ocurre hoy en día es que existen diferentes herramientas que le sirven al nutriólogo, herramientas de paga. Por ejemplo, he visto estos programas del Nutrify, el Nutrimind, Avena, diferentes marcas. Sin embargo, si nosotros no sabemos hacer una buena dieta, no la sabemos calcular, las opciones de menú que nos pongan este tipo de programas realmente puede no ser el más adecuado para mi paciente. Entonces, en ese sentido, aquí recordemos que
pues lo que marca un distintivo en nosotros como profesionistas es el saberlo hacer, ¿no? Entonces, el decir, sí, está un equipo, una máquina, pero esto yo te lo sé hacer a mano. Entonces, continuando aquí con el ejemplo, permítanme, vamos a regresar a la hojita del Excel. Ya nada más ustedes en su hojita del Excel, por favor, agreguen una columna dentro del cuadro dietosintético ahorita para tener la consideración de lo que hicimos del sodio, ¿no? Que sobre todo fue los alimentos del grupo de cereales y tubérculos que aportamos 700 miligramos totales. En el caso del grupo de las leguminosas fueron 160 miligramos. En el caso de los alimentos de origen animal quedamos en 280 miligramos. Ay, no, a ver, permítanme, lo voy a quitar aquí lo de miligramos. Y en el grupo de aceites y grasas quedamos con 250 miligramos. Entonces ya nada más en total vamos a colocar la suma. $1,390. Igual lo voy a hacer para que ustedes lo agreguen en su tablita de Excel. Recuerden, vamos a hacer la operación. Los 2,200 que yo estoy estimando de sodio que va a utilizar, 2,200 menos este valor, ay, me faltó poner el igual, perdón. 2,200 menos esto que resultó de la dieta por 2,54, que es mi factor de conversión, son 2,057. Bueno, de una vez se los voy a dejar en gramos, entre 1,000, porque recuerden que un gramo tiene 1,000 miligramos, pues son 2,2 gramos, ¿no? Aproximadamente de sal. Entonces aquí, si gustan, le voy a poner a esta columna sal para emplear adicional a los alimentos. Entonces aquí está fenomenal porque yo ya le puedo hacer una sugerencia, ya lo tengo pues calculado, quizás sea un poquito más, un poquito menos, pero ya no me voy a conflictuar al momento de platicar de este tema con mi paciente, ¿no? Entonces ya por último, recuerden aquí lo que estábamos haciendo en la clase pasada y que recuerden hay que corregir en su tablita de Excel, sobre todo porque el valor que tengo en las celdas de los gramos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, en el Excel original que estaba cargado está considerando la celda 8. Entonces hay que hacer la corrección del valor aquí. Es colocar el que multiplique por la celda 9 de la columna K, de la columna L o M, o según la que corresponda. Entonces, hacíamos el ejercicio de determinar los grupos, los alimentos, perdón, de cada grupo por cada tiempo de comida. Lo veíamos en el caso del fraccionamiento y que veíamos esta parte, que los gramos quedaban más o menos equitativamente distribuidos. Aquí recuerden que no hablábamos de un porcentaje de adecuación, sino de más o menos 5 gramos. Igual en la clase pasada me había dado cuenta que había cometido un error en este Excelito porque creo que había puesto un valor equivocado, pero sí chequen que estén coincidiendo estos valores de los gramos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos para que no se anden desfasando tanto.
Y lo último, que de hecho no sé si hayan hecho esta actividad, que se había quedado como tarea o ejercicio en casa, era el que ustedes estimaran la energía, pues ahora sí que por cada grupo de alimento, ¿no? Perdón, la energía por este esquema de no trabajarlo fraccionado, sino por porcentajes. Entonces, aquí el primer ejercicio que hacíamos era en el caso del desayuno, que yo había establecido a lo mejor 4 porciones de cereales, una de fruta, 2 de alimento de origen animal de alto aporte de grasa, moderado aporte de grasa, perdón, eh, uno de leguminosas y 2 de aceites y grasas. Nada más permítame, fíjense que hasta ahorita me doy cuenta. Aquí yo puse 2% porque lo consideré de alto y dije, no, a ver, es moderado. Entonces son 700, aquí me faltan 50 calorías. Lo estoy corrigiendo. Déjenme pensar. Pues miren, a lo mejor sí me da chance de que sean 2 frutas. Me estoy pasando nada más por 10. Entonces, aquí la intención ya no es prolongarme en esta parte, reitero, ustedes ya en este puntito vayan haciendo el ejercicio de hacer la estimación con base al porcentaje. Ahora, el siguiente punto, ya viene lo bueno, ya viene lo divertido. Por si esto no era suficientemente interesante, pues ya viene la otra parte interesante. Ahora sí hablar de los alimentos permitidos y de los alimentos que preferiblemente vamos a consumir de forma menos frecuente. Entonces, aquí hay que recordar la particularidad que tiene el síndrome de intestino irritable, que hay ciertos alimentos que yo voy a quitar temporalmente. Por ejemplo, todos estos alimentos ricos en fructosa, ricos en lactosa, ricos en oligosacáridos, sobre todo fructanos y galactoligosacáridos, y ricos en polioles, perdón. Principalmente, pues vamos a quitar manzanas, peras, mango, sandía, mora, cereza, higos, los espárragos, las alcachofas, los guisantes, también la leche, bueno, la leche ni siquiera la calculamos en el plan dietético, nectarinas, los melocotones, ¿qué más? Los ajos, las cebollas, ¿qué otro? Principalmente. Entonces, aquí en este punto es que nosotros ya empecemos a hacer, permítanme, voy a agregar en una hojita en su Excel y aquí a esta hoja le vamos a cambiar el nombre y pues vamos a poner el ejemplo de menú. Entonces, permítanme tantito. En este ejemplo de menú, naturalmente, vamos a copiar estas dos columnas para ubicarnos. Ay, perdón. Vamos a pegar, pegado especial, vamos a pegar únicamente los valores. Aquí vamos a poner el nombre de grupo de alimentos, porciones totales, porciones en desayuno, porciones colación, ahorita vamos a agregar las de la colación, porciones comida y las porciones cena. Vamos a copiar estas columnas. Y vamos a dar igual un pegado especial, únicamente vamos a pegar los valores para que yo me ubique más fácil a la hora de hacer el ejemplo. Entonces, aquí en el ejemplo, de desayuno,
es muy importante ya en la práctica, ¿no? Supongamos que lo estamos haciendo en el salón de clase en físico y supongamos que yo tampoco me supiera los grupos o sea, los alimentos que están en cada grupo de alimento, pues bueno, lo ideal es tener el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. En este caso vamos a trabajar el de pacientes renales por esta cuestión del sodio, ¿no? Y pues estar viendo, a ver, pues se me ocurre que a lo mejor yo en el desayuno, que tengo una porción de verduras, 2 de frutas, 2 de cereales, una de leguminosas, 2 de moderado aporte de grasa, 2 de aceites y grasas sin proteína y una con proteína, a lo mejor se me ocurre que yo en este punto, digámoslo, se me ocurre, no sé, vamos a pensarlo de la siguiente forma, puedo hacer la sugerencia de hacer 2 huevos enteros, ¿no? No le voy a decir, voy a utilizar la clara únicamente, no, porque yo estoy previendo el uso de todo el alimento, por eso está considerado en moderado, ¿no? 2 huevos enteros revueltos con, si tengo una porción de verduras, pues considero mezcla de cebolla. No, la cebolla no, porque recuerden que tiene síndrome de intestino irritable. Miren, les digo, ya se pone lo bueno, es recordar patología, alimento que tengo permitido. Entonces, déjenme pensar, iba a ponerle un huevo a la mexicana, ¿no? El jitomate, pues tal cual no está como contraindicado, pero pues, no me encanta, la verdad, porque a lo mejor sí le pueda llegar a irritar un poquito la pancita. Entonces las espinacas no sé cómo le vayan a funcionar. Déjenme ¿Podrían pensar. ser champiñones? Es que los champiñones no sé si me los vaya a tolerar, pero sí, yo creo que sí me los va a tolerar. No están contraindicados. Entonces vamos a poner 2 huevos con mix de, bueno, voy a quitar el mix porque no, de modo que le diga mix de champiñones, vamos a poner con champiñones. Aquí yo le especifico la porción de los champiñones. Aquí, si no mal recuerdo, la porción era más o menos de champiñón rebanado. Creo que era aproximadamente de una taza. Era más, pero vamos a plantear aquí esta situación, ¿no? De una porción de una taza con 2 cucharaditas de aceite de oliva. Ya me estoy quemando los aceites. Oliva. Muchas gracias, Ana, me salvaste el pellejo. A ver, entonces ya tengo alimento de origen animal, ya tengo la verdura, ya tengo los aceites y grasas. La fruta, por ejemplo, recuerden, manzana no, nectarina no, melocotones no. Ahorita, sobre todo poniéndolo en esta temporada, pues, ¿qué tenemos de característico? Ya tenemos la mandarina, ya tenemos la naranja, ya tenemos, bueno, no sé en donde ustedes estén, pero en algunos lugares la fresa ya está en precio más o menos. Aquí, la verdad, donde ando está todavía un poquito carita. ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, el plátano es un alimento que no está como tal cual restringido en lo que es el síndrome de intestino irritable. Entonces aquí yo puedo hacer la sugerencia del plátano. Ya me estoy quemando estas 2 porciones, a lo mejor lo pongo con mix de almendra y nuez naturales, sin sal, ¿no? Troceados o rebanados. ¿Y qué más tengo? Me falta la media taza de frijoles de olla. Creo que ya son todos, ¿verdad? 1, 2, con 2 tortillas. Bueno, aquí realmente, ojo, un error que estamos haciendo metodológicamente es usar Excel, ¿no? Para esta sugerencia, nada más que para no estar cambiando con los 10,000 archivos, empezamos aquí por esto, ya después lo migramos al archivo de su preferencia, ¿no? Ya supongamos que están como el nutriólogo, ¿no? Ya haciendo su planeación. Vamos a hacer el ejemplo de colación. Entonces ya aquí, más o menos en este punto lo saben hacer perfectamente, ya tenían una idea, pues, de todo lo que han visto, tanto en la carrera como antes de tomar la carrera, e incluso lo que han tomado si fueron algún nutriólogo en un momento previo, ¿no?
Entonces, aquí nosotros es ir colocando el menú por ejemplo, colación, comida, cena. Entonces, aquí, chicas, todos, incluida yo, para verlo, ¿no? Ya la siguiente clase y que quede entonces que todos podamos hacer la comparación. Yo no quiero influir en este punto con los alimentos y con las preparaciones. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una manera muy peculiar de cocinar y gustos y preferencias. Entonces, la tarea que queda ahorita es la siguiente. Me regreso a la hojita previa. En lo que es la distribución, recuerden, si no lo hicieron, porfa, trátenlo de hacer. Establezcan las porciones que van a utilizar si trabajaran con un menú con base a una distribución por porcentajes. Entonces, ya que lo tienen estimado, abrimos la otra hoja de Excel, que va a ser justamente, nada más que aquí le vamos a cambiar el nombre, ejemplo de menú, y entre paréntesis se van a colocar fraccionado. Es decir, estamos haciendo el ejemplo del menú siempre y cuando lo estemos haciendo fraccionado. Y van a abrir otra hojita de Excel del ejemplo del menú si lo trabajan por porcentajes. Entonces, dentro de esos ejemplos de menú, todos les digo, yo la verdad ahorita por la clase dije, sí, lo hacemos juntas, pero ya llegó este punto, todo lo vamos a hacer un ejemplo de menú, vamos a tener diferentes propuestas, ¿no? Pero basándonos en estos aspectos teóricos bien importantes, que es el recordar cuál es tu patología para que tengas estos alimentos restringidos y qué alimentos entran, ¿no? O son los que vamos a sugerir especialmente en este ejemplo de menú, ¿no? Entonces, eso es lo que quedaría de actividad, chicos. No vamos a hacer el siguiente caso clínico, recuerden que eran dos. ¿Por qué? Porque todavía nos queda nutrición enteral y parenteral y hay unos ejercicios que me interesa que sepan hacer. Entonces, la siguiente clase vamos a estar modo rápidos y furiosos, viendo todo lo relacionado a nutrición enteral y parenteral para poder hacer algunos ejemplos. Vamos a estar a 9 y 12, 9 y 10, perdón. Y esto del ejemplo de menú, porfa, mándenlo, bueno, si pueden tenerlo para el siguiente fin de semana para que lo podamos revisar, pues, está excelente. Si no, la fecha máxima donde lo recibo será el final, que es 15 y 16, creo. Ahí estoy perdido en fechas, pero bueno, en 15 días, ¿no? Que ya terminamos. Pequeño paréntesis igual, recordando nada más cómo habíamos quedado el acuerdo, ahorita ya muchos tienen su promedio parcial de dietoterapia. Quedaba pendiente un manual chiquito que había pedido, no recuerdo cuándo fue la fecha, pero era de las patologías del aparato digestivo, sobre todo creo que era esófago y boca, y las recomendaciones, por ejemplo, como el no utilizar prendas apretadas a nivel del abdomen, mantenerse recostado, bueno, no acostarse, perdón, inmediatamente después de los alimentos, pero clasificado por patología, por ejemplo, en la disfagia. Preferir alimentos con consistencia líquida. Todo ese tipo de manejo relacionado nutricional y también hay recomendaciones que puedan complementar. En el caso de los alumnos que lo enviaron, ahorita nada más me lo mandó Anita, me lo mandó Orlando, me lo mandó César. Los demás chicos que estén pendientes, porfa, manden ese manual igual en cuanto tengan oportunidad. Esa es una actividad pendiente que teníamos para que la cargue en su promedio parcial. Recuerden que está esta otra actividad de el manual, pero no es ese manual chiquito, sino es el manual de la patología que ustedes elijan en precisión y toda una revisión bibliográfica. Los puntos están contenidos en Classroom, salvo el caso de Ana y Marlene, que todavía no están, que pues desgraciadamente no se pudieron cargar, lo voy a cargar en el Classroom que está, para que lo trabajen. La fecha máxima de recepción igual es cuando finalicemos, 15 y 16. Y entraría este caso clínico igual dentro de la evaluación, ¿de acuerdo? Para que vayan revisando.
Ahorita creo que no tengo a nadie que me deba algún trabajo, chicos, entonces lo único pendiente es este manual chiquito de dietoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, chicas, ahorita alguna duda que tengan antes de que nos vayamos a la siguiente clase. No, Miss. Ok, No, Miss, gracias. ok, chicas, pues nos vemos ahorita, tómense unos 5 minutitos, nos vemos 10:05, ¿de acuerdo? Cuídense.